Bueno, mi gente, bienvenido a otro vídeo más. Perdonad porque la alergia está fuerte porque tenemos en Canarias calima. Sí, estamos en noviembre con calima. Y se hace muy difícil el poder leer y poder hablar sin estar tosiendo. Así que antes de que empiece a toser, por si acaso empiezo a toser, te estoy pidiendo disculpas de antemano. Y lo que es primero va antes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Salmo número 5, que esto es un salmo que es la oración para despertar. Por si alguien quiere, dice así. Señor, escucha mis palabras y a mí queja pon atención. Prestad oído a mi clamor, oh mi Rey y mi Dios, pues a ti te imploro, Señor. Desde la mañana oyes mi voz, desde la mañana te hago promesas y me quedo a la espera. Tú no eres un Dios del que le guste la maldad, ni el malvado tiene en ti acogida. Los insensatos no aguantan tu mirada. Detestas a los que obran la maldad. A los que hablan mentiras los destruye. Odia el Señor a violentos y embusteros. Pero yo, por tu inmensa bondad, puedo entrar en tu casa frente a tu santo templo. Me, pro, me, prostem- me prostermo, me prosterno con toda reverencia, Señor, tú que eres justo, guíame. Frente a los que me espían, abre en mí un camino llano, pues nada de sincero hay en su boca, y solo crímenes hay en su interior. Para halagar tienen buena lengua, mas su garganta se abre para tragar. Castígalos, oh Dios, como culpables, haz que fracasen sus intrigas, échalos por sus crímenes sin cuento, ya que contra ti se han rebelado. Que se alegre cuanto a ti se acogen, y que estén de fiesta los que tú proteges, y te celebren los que aman tu nombre. Pues tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo cubres a tu favor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hoy vamos a hablar de las herejías a la Iglesia Católica. ¿Y qué es una herejía? Una herejía, hemos ido a la definición del diccionario y dice una relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. Es decir, una herejía es mantener un error con cabezonería, sabiendo que te están diciendo que eso no es así. Bien. Bueno, tenemos en cuenta que la Iglesia Católica distingue entre dos tipos de herejía. La herejía material y formal, que significa en efecto sostener las doctrinas erróneas sin culpa por debido a la ignorancia culpable. Y no es ni un crimen ni un pecado, ya que el individuo ha cometido un error de buena fe. Esa es la herejía material y formal. Vamos a ver las que hay en el cristianismo, que hemos tenido muchísimas. Vamos a ver la primera herejía, adopcionismo. ¿Qué quiere decir adopcionismo? ¿Qué creen? Creencia de que Jesús nació como un simple hombre, no divino. Fue supremamente virtuoso y que fue adoptado más tarde como hijo de Dios por el descenso del Espíritu sobre él. Es decir, es una equivocación sostenida en el tiempo, es una herejía. ¿Quién la propuso? Pues propuesta por Teodoto el Curtidor, un comerciante de cuero en Roma hacia el año 190, revivido más tarde por, por Pablo de Samosata. Por si no sabéis quién es Pablo de Samosata, estaba en el, él estaba en el concilio de Constantinopla. Teodoto fue excomulgado por el Papa Víctor y Pablo fue condenado por el Sínodo de Antioquía. Bien, otros nombres que se le ha dado a esa doctrina.
El filantropismo. Vemos que ya empezamos con el adhesionismo. Apolinarismo. Aquí tenemos casi todas tienen el nombre del que lo creó. Apolinarismo porque lo creó Apolinario. ¿Vale? Apolinarismo. ¿Qué creía? Creencia en que Jesús tenía un cuerpo humano, un alma inferior, sede de las emociones, pero una mente divina. Apolinar enseñaba además que las almas de los hombres eran propagadas por otras almas, así como sus cuerpos. ¿Quién lo propuso? Apolinar de la Odisea, muerto en el año 300, declarado en herejía por la Iglesia Católica en el año 381 por el primer concilio de Constantinopla. Declarada herejía cristiana 381 por el primer concilio. Otra herejía, Arabisi, creencia en que el alma parecía con el cuerpo y que ambos revivían el día del juicio final. No se sabe el fundador ni nada. Ahora venimos con una grande arrianismo promovida por Arrio. Esta dio muchos quebraderos de cabeza. Esta fue muy fuerte el arrianismo. Hoy los testigos de Jehová, para darte un ejemplo de hoy en día, siguen siendo arrianos. Arrianos porque son seguidores de Arrio, no de Jesús. Los seguidores de Jesús son cristianos. ¿Qué dice arrianismo? Dice que la negación de la verdadera divinidad de Jesucristo, que Jesús no era Dios, adoptando diversas formas específicas, pero todas coincidían que Jesucristo fue creado por el Padre y que tuvo un principio en el tiempo, que fue creado. Jesús no era Dios, fue creado. Sí, la gente, claro, date cuenta de una cosa, vamos a ser sinceros. No es que Arrio sea estúpido, porque Arrio Arrio fue obispo, o sea, no era un estúpido, pero hay que definir los concilios en Calcedonia, las reuniones de los obispos para definir algo, en qué creían, quién es Jesús, porque eso no se definió desde el principio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a definirlo. Y claro, para definirlo, ¿qué pasaba? Que habían obispos, arzobispos, que cada uno tenía una idea. Entonces dice, vamos a crear un concilio y nos juntamos todos. Los concilios normalmente eran promovidos por los reyes y esa gente que tiene dinero para mantener a 300, 400 personas y darles de comer. Entonces allí se ponían todas las creencias que cada uno creía. Y entonces, recordad que los que eran enviados por el Papa, todos los obispos son inspirados por el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, claro, tuvieron que decir, no, esto no. Arrio negaba la verdadera divinidad de Cristo. Cuando Pedro, en sus escritos, Pedro en la Biblia dice que en él habita toda la divinidad, corporalmente habita toda la divinidad. Entonces no puede decir Arrio ahora, en el año 200, la doctrina asociada con Arrio, del año 250 al 336, que vivió y enseñó en Alejandría, porque él era obispo de Alejandría. Arrio fue declarado hereje por primera vez en el primer concilio de Nicea. Más tarde fue perdonado para ver si cambiaba de opinión, como resultado de la presión del imperio de los reyes de la época, y finalmente declarado hereje, pues que después de su muerte. La herejía fue finalmente resuelta en el año 381 por el primer concilio de Constantinopla, que es ahí donde estaba Pablo de Samosata, el de antes. Seguimos. Colirianismo, creencia en que la Trinidad está formada por Padre, Hijo y María, y que el Hijo es fruto de la unión matrimonial entre los dos. Una auténtica locura. Ahora vamos con los docetismo. Creencia en que el cuerpo físico de Jesús era una ilusión. Claro, ahora nos parece una estupidez. Ahora. Pero date cuenta que esta gente era en el año 300 y poco. Creencia que el cuerpo físico de Jesús era una ilusión, al igual que su crucifixión, que no lo crucificaron, sino que fue una ilusión. Es decir, Jesús solo parecía tener un cuerpo físico y morir físicamente, pero en realidad era incorpóreo. Era como los ángeles, que no tienen cuerpo.
En el siglo I ya existían tendencias gnósticas, los gnósticos, que en los siglos posteriores adoptados todos por el gnosticismo. El docetismo fue rechazado por los concilios ecuménicos y por las corrientes principales del cristianismo. Listo. Seguimos. Luciferino, secta fuertemente anti-arriana, fundada por Lucifer Cagliari, obispo de Cagliari, considerada herética por San Jerónimo. ¿Qué es San Jerónimo? San Jerónimo de Stridón. En su Altercatio Luciferani et Orthodoxi, que lo puedes buscar. Vamos con otra herejía, macedonianismo, que son los combatientes del Espíritu, que dice que aunque aceptaban la divinidad de Jesucristo afirmada en el Nicea en el año 325, negaban la del Espíritu Santo, y que habían como una creación del Hijo y un servidor del Padre, en fin. Claro, es una herejía, es una locura, que tú eso no lo puedes mantener, porque si incluso las propias escrituras te van en contra. Entonces, supuestamente fue fundada en el siglo IV por el obispo macedonio I en Constantinopla. Recordad que casi todas las herejías católicas han sido de los obispos, casi todo. ¿Quién tumbó el macedonianismo? Pues los padres Capadocio, que fue condenado en el primer concilio de Constantinopla. Por eso te digo, tenían que ir a los concilios porque eran tantas cosas, tantas corrientes, que no sabían qué hacer. Melquisedecianismo. Consideraban a Melquisedec, sacerdote, una encarnación del Verbo de Jesús. Y lo identificaban al Espíritu Santo. Bueno, para el que no lo sepa, Melquisedec, hoy en día nuestros sacerdotes de la Iglesia Católica son sacerdotes al estilo de Melquisedec. ¿Por qué no es al estilo de Aarón como en el Antiguo Testamento? Porque nosotros no somos judíos. ¿Por qué no son sacerdotes al estilo levítico del Antiguo Testamento? Porque nosotros no somos judíos. Entonces, ¿cómo quiso Jesús? Con pan y vino. ¿Y quién era el único sacerdote que hacía eso en el Antiguo Testamento? Melquisedec. Por eso Jesús. Por eso ellos consideraban, por eso es la herejía, porque ellos se dieron de cuenta que dicen, bueno, el único sacerdote que hacía el sacrificio con pan y vino era Melquisedec. Por lo tanto, si Jesús hizo eso es porque él es Melquisedec. O sea que no, o sea, esto es una locura, pero bueno. Vamos con otra. Monarquianismo. Un énfasis excesivo en la invisibilidad de Dios Padre a expensas de otras personas de la Trinidad que conducen el sabelianismo, otra herejía, o al adopcionismo, otra herejía, que ya iremos poco a poco. Y ahora venimos a una de las grandes herejías, que ha costado muchísimo. Esta con Arrio, esta es de las más graves. Monofisismo, monofisista. ¿Qué significa eso? Nosotros, mono es uno. Jesús, para nosotros los de la Iglesia Católica, somos duafisistas. Jesús tenía dos, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ellos solo creen en una, monofisista. Creencia en que la divinidad de Cristo dominaba, abrumaba humanidad en contraposición a la postura calcedonia, que somos nosotros, los católicos, que sostiene que Cristo tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Y aparte, está explícito en el Concilio de Calcedonia. Sin división, sin mezcla, eso está explícito ya. Entonces el monofiticismo fue una herejía grande, pero grande en serio, porque luego habían reyes que la creían. Y entonces esos reyes colocaban a sus sacerdotes para que fueran monofisistas y que fueran a luchar esa herejía contra la Iglesia Católica. Estuvieron muchísimo. El monofisismo, muchísimo. Eutiques. Bueno, después de que el nestorianismo fuera rechazado en el primer concilio de Éfeso, surgió Eutiques con puntos de vista diametralmente opuestos. Eutiques fue excomulgado en el 448. Monofisistismo
y Eutique fueron rechazados en el concilio de Calcedonia en el año 451. Monofisitismo también rechazado en los ortodoxos orientales, en las iglesias ortodoxas orientales. Vamos con otra, que esta también es grandísima. O sea, por eso Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? Porque no prevalecerán las herejías. Monofisismo. Es que daros cuenta que son pequeños detalles. Ahora vamos con el monotelismo. Creencia de que Jesucristo tenía dos naturalezas, pero una sola voluntad. Y esto es contrario a la interpretación ortodoxa de la cristología, que enseña que Jesucristo tiene dos voluntades, la humana y la divina. ¿Veis? El monotelismo es diferente al monofisismo. ¿Veis? Ellos mismos se llevan a la contraria. Originado en Armenia y Siria en el año 633. Monotelismo fue condenado oficialmente por el Tercer Concilio de Constantinopla, el Sexto Concilio Ecuménico 680-681. Entre las iglesias condenadas en Constantinopla se encuentra la Iglesia Ortodoxa Orientales, Armenia y Copta, así como la Maronita. Estos fueron gravísimas herejías. El monotelismo y el monofisismo fueron gravísimas herejías. Muy fuerte, muy fuerte. Ahora vamos con una que si las otras fueron fuertes, esta no te digo. Nestoriano. ¿Quién? De Nestorio. Creencia de que Jesucristo era una unión natural entre la carne y el verbo, en tanto no idéntica al Hijo divino de Dios. No se sabe. Esas son cosas que había que definir. Tampoco podemos echar la culpa a estos sacerdotes. Podemos echar la culpa de su cabezonería. Eso sí, de seguir con la herejía largo tiempo. Propugnada por Nestorio. Nestorio era muy obispo también de la Iglesia Católica. Del año 386 a 450. Patriarca de Constantinopla. Del año 428 al 431, la doctrina fue informada por los estudios de Nestorio con Teodoro de Mopsuestia en la escuela de Antioquía. Fue condenado en el concilio de Éfeso en el año 431, en el concilio de Calcedonia en el 451, lo que condujo al cisma nestoriano, un cisma gravísimo de la Iglesia Católica. Podéis buscarlo. Luego tenemos patripacianismo, creencia de que el Padre y el Hijo no son dos personas distintas y por lo tanto Padre sufrió en la cruz como Jesús. Es una locura. Luego tenemos otra herejía, filantropismo, creencia de que Jesús es meramente humano o que nunca llegó a ser divino. Locura. El sabelianismo, creencia en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres caracterizaciones de un solo Dios. Claro, es que estamos hablando del año 210. Entonces es muy complicado. Yo puedo entender a ellos porque hablar de cristología o hablar de la Divina Trinidad es muy difícil. Es muy difícil hoy en día. Tú le puedes preguntar a cualquier católico de cristología y es muy difícil la cristología. Entonces Noeto fue condenado por los presbíteros de Esmirna. Tertuliano escribió Adversus Praxeam contra esta tendencia y Sabelio fue condenado por el Papa Calixto. Claro, es que tenemos otro, el titerismo, triteísmo, creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres divinos, independientes y distintos, en contraposición a un solo ser y una sola esencia. Bueno, en fin. Luego tenemos el gnosticismo. Esa es otra de las grandes que está hasta hoy en día. Hay gente que dice, no, yo no sé si existe, si no existe. Son gnósticos. Y en el gnosticismo hay de las que tú quieras, herejía, todas las que tú quieras. Todas las que te he nombrado están en los gnósticos. En fin, herejía gnóstica, maniqueísmo. Una importante religión dualista que afirma que el bien y el mal son igualmente poderosos. Eso es el maniqueísmo. Date cuenta que estas son herejías de los gnósticos. Es decir, como que el bien, que es una cosa neutra, y el mal, que es otra cosa neutra, pues al parecer, pues... Bueno, sepan perdonar la tos.
El maniqueísmo fue fundado por Mani en el año 210 al 276. Fijaros esto. Esta herejía prosperó entre los años 3 y 7. 4 siglos prosperó esta herejía. O sea que cuidado, que son una herejía muy mala. El paulicianismo, una secta gnóstica dualista también, entre el bien y el mal, en fin. No hace falta que digamos más nada. Priscilianismo, secta gnóstica también. Fundada por Prisciliano, derivado de los gnósticos maniqueos, enseñada por Marco y Prisciliano, fue condenado a muerte por el emperador Graciano por el delito de magia, condenado por el Sínodo de Zaragoza en el año 380. Aunque esta herejía aumentó el siglo V, a pesar de los esfuerzos de detenerlo, en el siglo VI el priscilianismo decayó y se extinguió poco después del Sínodo de Braga. O sea, es que las herejías, yo te las nombro así, suavecitas y rápidas, pero muy complicadas, ¿eh? Nacenos, una secta gnóstica alrededor del año 100 después de Cristo. Los nacenos afirmaban haber sido enseñados sus doctrinas por Miriam, un discípulo de Santiago el Justo, tratada como herejía por Hipólito de Roma. Otra herejía, los setianos, creencia en que la serpiente del jardín del Edén, Satanás, era un agente del Dios verdadero y trajo el conocimiento de la verdad al hombre a través de la caída del hombre. Son locuras. Vamos con los ofitas. Los ofitas, una herejía ofita. ¿En qué creían los ofitas? Pues creían en que la serpiente creencia en que la serpiente que tentó a Adán y a Eva, tentó a Eva, no tentó a Adán, tentó a Eva, era un héroe y que el Dios que prohibió a Adán y a Eva comer del árbol del conocimiento era el enemigo. Ofitas, ¿por qué? Porque los ofidios son la serpiente. Son herejías. Valentianismo, secta gnóstica también dualista entre el bien y el mal. Fundada por el obispo, es católico Valentín Gnóstico. O sea, es un obispo católico que dice esa barbaridad, por favor. Considerada herejía por Ireneo y Epifanio de Salamina. Bueno, tampoco os quiero... Podía seguir tranquilamente, no os preocupéis. Pero tampoco es cuestión de simplemente saber qué creemos. Es muy difícil, sí os digo sinceramente, investigar sobre la cristología es muy difícil. La cristología es muy complicada. Porque para tú estudiar un poco de teología, tienes que estudiar también psicología, porque si no suceden todas estas cosas. El problema es que llega una persona, toma la Biblia y te dice, no, es que esto me dice tal cosa. Y la interpretación personal, no. Nosotros no tenemos que interpretar la Biblia como si fuéramos protestantes. Nosotros no somos protestantes, nosotros tenemos el magisterio que dejó Jesús. Jesús eligió a 12 maestros para dar la ley. Recordar que hubieron 3 siglos sin Biblia. Y fue el Papa San Dámaso I, Papa número 37 de la Iglesia Católica, quien pidió a San Jerónimo, junto con otros hombres, que fueran recopilando todas las cartas que escribieron los apóstoles. Todas las cartas, ya sean las cartas pastorales de Pablo, la carta de Pedro, ya sean los evangelios de Marco, Mateo, Lucas y Juan, ya sea eso. Después de recopilaron eso, le pidió a San Jerónimo de Estridón que tradujera del arameo, que es el idioma de los judíos, y del griego, que las tradujera al latín, que era la nueva lengua, perdón que me trago. Y fue San Jerónimo de Estridón
junto con sus ayudantes, en fin, que fue el que puso capítulos y versículos. Y San Jerónimo creó lo que se conoce como la Vulgata Latina, una Biblia que se llama Vulgata Latina, que quiere decir latín vulgar. Pero él no hizo la Biblia. Los libros que están aquí dentro, en el canon, dependen de San Dámaso I, que con los obispos pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo, evidentemente, fueron los que dijeron: estos libros sí, estos libros no, estos libros sí, estos libros no. Entonces, cuando ya dijeron esto sí, esto es palabra de Dios. Por eso creemos que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo dijo el Papa San Dámaso I. Recordar que la Biblia es la obra maestra de Dios. Fue escrita por hombres, por 44 hagiógrafos, 44 escritores, repartidos por 3 continentes durante 1500 años. Es decir, esa gente no podía conocerse ni tener contacto. Y en la Biblia, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay 63.000 referencias cruzadas. 63.000. Evidentemente, eso no lo puede hacer el ser humano. Eso es porque Dios los iluminó. Y tú miras el Antiguo Testamento, tú solamente lees el Antiguo Testamento y está latente, el Nuevo Testamento está latente, pero es en el Nuevo Testamento donde el Antiguo está patente. ¿Entendéis la diferencia? Recordad, esto lo hizo la Iglesia Católica. San Dámaso I, año 382. San Dámaso I, año 382. Papa número 37 de la Iglesia Católica. Podéis buscarlo tranquilamente en internet. Y San Jerónimo de Estridón, la Vulgata Latina, también lo podéis buscar por ahí. Así que nada, mi gente, no os canso más, espero que haya sido de vuestro gusto. Fuerte abrazo.